Cuando hablamos de vikingos solemos imaginar incursiones en el Mar del Norte, Gran Bretaña o Francia. Pero estas expediciones nórdicas medievales también llegaron a las costas de la península ibérica durante la Edad Media. Entre los siglos IX y XI, los dracars vikingos surcaron el Atlántico hasta el extremo occidental de Europa, saqueando asentamientos costeros y ribereños, enfrentándose a reinos cristianos y musulmanes y dejando una huella, a veces sutil, en la historia de este territorio. Explora ahora con nosotros estos momentos olvidados de nuestro pasado. Descubre Portugal con nosotros. Haz clic en me gusta, suscríbete y deja tu comentario. Tu apoyo y opinión son muy importantes para nosotros. Gracias. Los vikingos eran pueblos escandinavos, originarios principalmente de las regiones donde hoy se encuentran Noruega, Suecia y Dinamarca, y estuvieron activos aproximadamente entre los siglos VIII y XI, en un periodo de la historia conocido como la época vikinga. Aunque a menudo se los presenta solo como invasores violentos, los vikingos eran en realidad una sociedad compleja, formada no solo por guerreros, sino también por agricultores, comerciantes, artesanos y expertos navegantes. Los orígenes de los vikingos se remontan a las tribus germánicas que habitaron el norte de Europa desde finales de la antigüedad. Desarrollaron una sociedad organizada en clanes familiares, gobernados por jefes locales y más tarde por reyes, en una estructura política descentralizada. Esta sociedad se dividía en tres grandes clases: los nobles, jarls, los hombres libres, carls, y los esclavos, thralls. Sus creencias religiosas eran politeístas y estaban fuertemente ligadas a la naturaleza. Dioses como Odin, Thor, Freya y Loki eran honrados mediante rituales, sacrificios y festivales religiosos que seguían los ciclos naturales. La mitología nórdica, rica en narraciones épicas y poéticas, era un componente central de la cultura vikinga y desempeñaba un papel importante en la vida cotidiana y en la explicación del mundo. Esta cultura también destacó por sus habilidades para la navegación y la construcción naval, especialmente las embarcaciones conocidas como drakars, barcos dragón, caracterizadas por su velocidad, robustez y versatilidad. Esto les permitió navegar largas distancias, explorar nuevos territorios y establecer redes comerciales por toda Europa y más allá, llegando a regiones como Rusia, Oriente Próximo y Norteamérica, Vinlandia. Los vikingos dejaron de existir como tales debido principalmente a la cristianización y a la integración gradual en los reinos europeos en los que ellos mismos influyeron. En la península ibérica, los vikingos fueron conocidos con diferentes nombres, desde Magyus, como los llamaban los musulmanes, hasta lordemanos, en gallego-portugués, o simplemente normanos o normandos, para designar a los hombres del norte, procedentes de Europa, que realizaron incursiones en este territorio. Es importante señalar que el término genérico normandos, como sinónimo de vikingos, no tiene el mismo significado que normandos, como pueblo surgido de los daneses y noruegos que se asentaron en Normandía, en el actual norte de Francia.
Estos normandos acabarían desempeñando un papel crucial en la historia medieval de Europa, con la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador en 1066 y con incursiones y asentamientos en lugares tan diversos como el Mediterráneo, Sicilia, el sur de Italia e incluso Oriente Próximo durante las cruzadas. Por ejemplo, en 1147, un grupo de cruzados normandos participó junto al rey Alfonso I de Portugal en la conquista de Lisboa a los musulmanes, por lo que el significado del término no es el mismo en todos los contextos. Las primeras noticias de vikingos en la península ibérica datan de 840-841, cuando una flota nórdica bordeó la costa de Galicia y Asturias y atacó las proximidades de la actual ciudad de La Coruña. Según las crónicas cristianas, el rey Ramiro I de Asturias se enfrentó a ellos cerca de la Torre de Hércules, un antiguo faro romano, y consiguió infligirles pérdidas, hundiendo varias naves. A pesar de ello, los supervivientes continuaron hacia el sur en una campaña de pillaje. Este primer contacto fue tan inesperado que la crónica albeldense dejó constancia de que los normandos eran un pueblo hasta entonces desconocido para los asturianos. Los vikingos pronto revelaron su audacia, atacando indistintamente territorios cristianos y musulmanes. En 844 tuvo lugar la primera gran incursión documentada en lo que hoy es territorio portugués. Una vasta escuadra, algunos relatos cifran en 54 barcos, otros en 80, recorrió la costa atlántica y atacó la ciudad de Lisboa, entonces bajo control del Emirato de Córdoba. Los piratas nórdicos tomaron la ciudad a mediados de agosto de 844 y la ocuparon durante 13 días, saqueando la región. El gobernador local envió mensajeros al emir cordobés Abd al-Rahman II solicitando ayuda urgente. Tras abastecerse de botín y escaramuzar con la guarnición musulmana de Lisboa, los vikingos partieron río abajo antes de la llegada de un ejército más numeroso. Después se dirigieron hacia el sur, a la región de Uxunuba, donde se encontraba la ciudad de Santa María al Harb, la actual Faro, y luego hacia el este, al Mediterráneo, saqueando Cádiz, Medina Sidonia y Algeciras, e incluso atacando la costa de Marruecos, en Arcila. A finales de septiembre de 844 remontaron el río Guadalquivir y sitiaron la rica ciudad de Sevilla, que cayó en sus manos durante unos días. Las crónicas islámicas describen el terror sembrado por los mayús, término árabe utilizado para designar a estos paganos nórdicos, que se saldó con muertes, cautiverio e incluso masacres de animales. Sin embargo, la respuesta musulmana no se hizo esperar. El emir Abd al-Rahman II movilizó las tropas dirigidas por el ajib Isa ibn Shuhaid y con el apoyo de contingentes como los de Musa ibn Musa, líder de los Banu Qasi, infligió una dura derrota a los vikingos en noviembre de 844 a las afueras de Sevilla. Los invasores fueron repelidos, muchos murieron en combate y docenas fueron capturados. Según fuentes de la época, algunos vikingos cautivos fueron ahorcados, un castigo típico para los piratas. Otros, más afortunados, se salvaron, pero fueron condenados a la servidumbre, acabando criando caballos o haciendo queso para los andaluces. Esta primera gran incursión reveló la amenaza vikinga para las potencias ibéricas y dio lugar a importantes cambios defensivos. En Córdoba, el emir ordenó la creación de una armada permanente y reforzó los puertos, decidido a evitar nuevos estragos. En los años siguientes, gracias a estas medidas, la costa de Al-Ándalus permaneció mejor protegida. Aún así, nuevas flotas vikingas regresaban esporádicamente. En 858, por ejemplo, una gran fuerza nórdica procedente de Francia, donde habían atacado Nantes y Aquitania, llegó al noroeste de Iberia.
Los informes gallegos mencionan alrededor de 100 barcos vikingos entrando en la ría de Arosa y atacando las ciudades de Iria Flavia, antigua sede episcopal, y amenazando Santiago de Compostela. Los habitantes de Compostela, alarmados, habrían pagado un tributo para evitar el saqueo de la ciudad, pero los vikingos persistieron en su acoso. La salvación de los gallegos llegó con la reacción militar liderada por el conde Pedro Teón, que se enfrentó a los nórdicos en combate. El conde los derrotó destruyendo 38 de sus naves y obligando a huir a los supervivientes. Los vikingos que huían navegaron hacia el sur a lo largo de la costa, saqueando pueblos costeros por el camino, pero ahora se encontraron con una defensa musulmana reforzada. De hecho, la nueva armada de Al-Ándalus entró en acción en 858. Las fuentes indican que los barcos del emir interceptaron a los nórdicos frente a Lisboa, deteniéndolos antes de que pudieran repetir la embestida de 844. Obligados a alejarse del Harb al-Ándalus, los piratas se desviaron hacia el estrecho de Gibraltar y se dirigieron al Mediterráneo. Todavía en 859, esta expedición nórdica saqueó las Baleares y el sur de Francia antes de regresar al Atlántico y al norte. La región que hoy corresponde al norte de Portugal, incluida la franja entre los ríos Ave y Bouga, era un territorio donde la densidad de asentamientos y la abundancia de riquezas ofrecían buenas perspectivas desde el punto de vista del saqueo, incluidas iglesias y monasterios. También tenía potencial para capturar esclavos o personas por las que se podían exigir cuantiosos rescates. Por otra parte, la costa del Miño, a pesar de su proximidad a Galicia, donde los normandos hicieron múltiples incursiones, entre otras cosas por Santiago de Compostela y las riquezas que ofrecía este centro de peregrinación a escala europea, no fue tan devastada como las regiones costeras al sur del Duero. Esto podría explicarse por el hecho de que la costa está más expuesta y los estuarios fluviales son menos fáciles de penetrar, ya que no hay grandes centros de peregrinación ni grandes núcleos urbanos más atractivos para el saqueo. Aún así, hay constancia de incursiones en esta región. En un codicilo a la carta de dotación del monasterio de Guimarães, otorgada por Mumadona Díaz en 959, se confirma su posesión del castillo de Guimarães con la condición de que sus descendientes pudieran tener el control de esta fortificación. El castillo se construyó tras un ataque de gentiles, Persecutium Gentilium, que tuvo lugar poco después de 959 y antes de 968. Estos gentiles pudieron ser vikingos o musulmanes, pero la identificación más consensuada ha sido la de los primeros, que ese mismo año protagonizaron un saqueo en Galicia. Hacia 968, los vikingos lanzaron una ambiciosa ofensiva contra el oeste de la península ibérica. Las crónicas de Dudo de Saint-Quentin indican que los vikingos, partiendo de Normandía, en Francia, sometieron 18 ciudades y devastaron España con el fuego y el saqueo. Esta cifra es casi con toda seguridad una exageración, pero las fuentes ibéricas confirman el ataque y la destrucción sin precedentes. La historia silense del siglo XII, que recupera relatos cristianos derivados de la perdida crónica de San Piro, habla de una flota de 100 naves vikingas liderada por Gunderedo o Gundred, posiblemente de Noruega. La mitad de los barcos asaltaron la costa norte de Galicia, Britonia en la provincia de Lugo, y la otra mitad remontó la ría de Arosa, desembarcando en Junqueira. Estos últimos viajaron por tierra hasta Santiago de Compostela. La batalla de Fornelos tuvo lugar el 29 de marzo de 968. El obispo de Compostela, Sisnando II, envió tropas locales para intentar detener a los vikingos cerca de Iria Flavia, en la desembocadura del río Ulla, pero su resistencia fue insuficiente. Sisnando murió en la batalla, alcanzado por una flecha, y las fuerzas gallegas huyeron. Santiago de Compostela fue entonces saqueada por los vikingos, que se extendieron por toda Galicia sin mucha oposición. Lugo resistió con éxito bajo el mando del obispo Hermenegildo, pero los alrededores fueron devastados, incluida la ya debilitada Catedral de Bretoña, lo que provocó el posterior traslado de la diócesis a Mondoñedo.
Según la historia silense, los invasores permanecieron en territorio gallego alrededor de 3 años, saqueando y capturando cautivos, lo que sugiere que pudieron establecer allí campamentos o bases desde las que lanzar sus incursiones. En 970-971, los gallegos consiguieron reunir un ejército lo suficientemente fuerte como para contraatacar, dirigido por Gonzalo Sánchez con el apoyo del rey Ramiro III de León. Los vikingos fueron sorprendidos por el ejército gallego cuando regresaban a sus barcos cargados de material saqueado y esclavos, y el enfrentamiento decisivo tuvo lugar cerca de la ría de Ferrol. El resultado fue una aplastante derrota para los normandos y su líder Gunderedo murió en la batalla. Las naves fueron incendiadas y los supervivientes huyeron o fueron capturados. La crónica silense asocia esta resonante victoria a la intervención sobrenatural de Dios y del apóstol Santiago, que actuó en defensa de los cristianos asesinados o esclavizados. Los vikingos que sobrevivieron huyeron hacia el sur, siguiendo a lo largo de las costas del actual Portugal en 971, saqueando ciudades entre el río Duero y Santarém, lo que llevó al conde de Oporto Gonçalo Muniz a ponerse en contacto con el califa Omeya en busca de cooperación en la lucha contra este invasor y enemigo común. El califato con sede en Córdoba decidió tomar medidas para protegerse de estos ataques, ordenando la construcción de un edificio de defensa en Arcila, en el norte de África, actual Marruecos. Este edificio, conocido comúnmente como Ribat, seguía modelos orientales originarios del califato de Bagdad. Su función era proporcionar un control más estricto de la actividad en las costas marítimas, respondiendo a los atacantes. En el actual territorio portugués del centro y el sur, más que información documental, hay vestigios de construcciones que podrían formar parte de este esfuerzo defensivo contra los ataques de los barcos vikingos. El castillo de Alcobaza, por ejemplo, tiene torres cuadrangulares construidas con grandes bloques poco espaciados entre sí, lo que apunta a una cronología medieval antigua. En una de sus cimas tiene una torre albarrana de estilo andalusí, lo que puede apuntar a una cronología antigua correspondiente al periodo islámico. También hay vestigios de fortificaciones de la época en Alfeizerão, Famalicão de Nazaré y Pedreneira, y algunos investigadores han sugerido incluso que la propia fortificación de Óbidos podría estar situada en el emplazamiento de una fortificación islámica. Hay que recordar que en los siglos IX y X el litoral era sustancialmente diferente y Óbidos estaba mucho más cerca del mar que en la actualidad. También sabemos que en aquella época Peniche era una isla y que había un puerto marítimo en Atoguia de Baleia, conocido entonces como Tauria. También existía allí una pequeña fortificación que pudo tener su origen en este periodo de reforzamiento de las defensas marítimas de Al-Ándalus. Más al sur, Loriñán también contaba con un antiguo castillo que controlaba el curso del pequeño río, del que hoy el único vestigio visible es la iglesia de Santa María del Castillo, de estilo gótico, que sustituyó al templo anterior y que marca la existencia de ocupación en esa zona desde la Edad Media. Aún es visible y visitable el llamado Castillo de los Moros en Sintra, cuya privilegiada situación geográfica le permitía controlar las inmediaciones del Cabo de Roca y el estuario del Tajo, desde donde era visible hasta el Cabo Espichel. Su origen islámico ha sido confirmado por excavaciones arqueológicas que han sacado a la luz restos que se remontan al siglo IX. También en el municipio de Sintra, en el Alto de Vigia, con vistas a la Praia dos Messins, se descubrieron los restos de un antiguo ribat islámico construido en el emplazamiento de un santuario romano dedicado al sol y a la luna siglos atrás. Su posición estratégica es evidente, controlando no solo el mar, sino sobre todo la desembocadura del río de Colares, permitiendo la comunicación con Sintra, que se divisa en línea recta en el horizonte hacia el este.
En la orilla sur del Tajo, lugares como Almada y Trafaría, que controlaban la entrada al estuario del río y contaban con una línea de visión hacia Sintra, así como Palmela, que controlaba el estuario del Sado, pueden haber desempeñado un papel importante en la defensa costera contra los vikingos y otros invasores. Todavía en el río Tajo, conociendo la capacidad de los vikingos de penetrar río arriba hasta el llamado Mar de Palla, es plausible que los restos de fortificaciones en sus orillas, aguas arriba de Lisboa, puedan corresponder a puestos de vigía de los siglos IX y X. Ejemplos de ello son fortificaciones como Sacabém en el río Trancão, controlando un curso de agua que llegaba hasta Lores, lo que permitiría un ataque a Lisboa por la retaguardia, Alberca y Alhandra, que aún están pendientes de investigación. En el yacimiento de Povos, en Vilafranca de Chira, donde se encuentra el santuario Señor da Boa Morte, también se descubrieron vestigios de una estructura defensiva con niveles arqueológicos correspondientes a la época de la llegada de los normandos. Así pues, las incursiones vikingas o normandas fueron un momento importante para el desarrollo de la región en torno al Tajo durante el periodo de Al-Ándalus, lo que se tradujo en inversiones en la construcción de estructuras defensivas en lugares estratégicos. En julio de 971, las fuentes árabes indican que una flota nórdica entró en el río Duero, llevando a cabo actividades de saqueo durante su paso. Es posible que intentaran tomar Lisboa y Alcácer do Sal, pero no pudieron conquistarlas debido a la resistencia de las fuerzas del Califato de Córdoba. El objetivo final de esta expedición era probablemente el sur musulmán o incluso el Mediterráneo oriental, como solía ocurrir en estas campañas marítimas. Estas incursiones, que causaron gran pánico entre las poblaciones costeras y ribereñas, llevaron a tomar medidas preventivas y de defensa. A principios del siglo XI, el obispo Cresconio de Compostela mandó remodelar las famosas Torres de Oeste en Catoira, en la desembocadura del río Ulla. Aún hoy se celebra allí un festival vikingo que recuerda este periodo histórico. El siglo XI marcó una reducción de la frecuencia e intensidad de estas incursiones, fruto de la formación de reinos estables como Normandía o Noruega y de la progresiva cristianización de los vikingos. El 6 de septiembre de 1016, según la Crónica Gotorum, una de las versiones de los anales portucalenses Veteres, se produjo un ataque a Bermuín, localidad del actual municipio de Vilanova de Famalicão. El conde de Oporto, Albito Nunes, perdió la vida en este asalto y el castillo nunca se recuperó tras este ataque, aunque no se sabe cuál fue el resultado final del enfrentamiento. Otra consecuencia de la interacción con los vikingos fue la captura y rescate de personas. Un documento fechado en 1018 relata la captura de 3 hermanas durante una incursión en 1015-1016 y los esfuerzos de Amarelo Mestaliz, su padre, por recuperarlas. 3 años más tarde, este padre vendió parte de su hacienda a Froila Trutesendes, con la condición de que cuidara de él hasta su muerte y como pago de la deuda de 15 sólidos que Froila le había prestado por el rescate de sus hijas. Este documento detalla el importe del pago, 15 sólidos en plata, así como datos sobre la incursión vikinga que habría tenido lugar a través del río Duero en julio de 1015, seguida del saqueo de las tierras entre el Duero y el Ave durante 9 meses. Alrededor del año 1022 se produjo también una incursión vikinga por el río Miño, cuyo objetivo principal era Tui, por entonces importante ciudad fronteriza del Reino de León. El conde Menendo González reunió fuerzas para hacerles frente, pero los vikingos vencieron. Tui fue saqueada y el obispo Alfonso cayó prisionero. Algunas fuentes indican que este ataque fue dirigido por Olaf Haraldsson, futuro rey Olaf II de Noruega, pero la cronología conocida de los acontecimientos en la vida de este personaje histórico no es compatible con su presencia en la península ibérica durante este período.
Otro documento, una carta fechada en 1026, registra la venta de un conjunto de bienes en Cavanois, municipio de Ovar, por Meitili a Octicio, a cambio de que éste pagase el rescate del primero y de su hija Gonciña por un total de 70 mollos. Esta cantidad fue pagada en especie, incluyendo una espada, una camisa, 3 pañuelos, una vaca y 3 mollos de sal. Aunque se desconoce la fecha de captura y pago del rescate, podría corresponder a la incursión mencionada en el documento citado, que tuvo lugar en 1015-1016. Lo que sí llama la atención es el tamaño y la importancia de los rescates, que en ambos casos requirieron deudas que posteriormente se reembolsaron mediante enajenaciones de propiedades. La última incursión conocida en el oeste de la península ibérica tuvo lugar en 1028, dirigida, según las crónicas, por Ulf el Gallego, posiblemente llamado así por haber realizado ataques anteriores en Galicia. Al volver a entrar en la ría de Arosa, los vikingos se toparon con las bien preparadas defensas del reino de Bermudo III. El obispo Cresconio, también comandante militar de Compostela, reunió tropas y rechazó las naves de Ulf, que tuvo que retirarse y sufrió grandes pérdidas. De hecho, fue a raíz de este ataque cuando se reconstruyeron en Catoira las citadas torres de oeste. Durante el resto del siglo XI, los nórdicos que acudieron a la península ibérica llegaron como peregrinos, fruto de su cristianización, o como cruzados, en camino a Tierra Santa. Incluso formaron parte de los esfuerzos por reconquistar este territorio a las fuerzas musulmanas, como ocurrió en Sintra y Alcácer du Sal, con la ayuda de Sigurd I de Noruega. Según la Heimskringla, una recopilación de sagas reales nórdicas, Sigurd I, que llegó a ser conocido como Sigurd el Cruzado, habría entrado por el río de Colares y conquistado el castillo de Sintra. Todavía existen dudas sobre si tal incursión tuvo lugar y si el castillo era el de Sintra o el de Colares. Un aspecto que aún no está absolutamente confirmado es la posibilidad de que hubiera asentamientos vikingos en el territorio que hoy forma parte de Portugal. Las pistas pueden proceder de documentos en los que se mencionan nombres de personas cuyas raíces indican un origen nórdico. Ejemplo de ello es un testamento en el que figura como testigo un fromarigo Leo de Mariz sin mención del lugar, o el documento de venta de una propiedad en Real, Matosiños, hecha por el conde Gonzalo Forjaz a un alaz. En el ámbito de la toponimia también encontramos nombres de lugares que hacen referencia a personas o comunidades del norte de Europa. Ejemplos de ello son la localidad de Lordemanos en la provincia de León, España, o el lugar de Lourdemau en el municipio de Coimbra, en Portugal, que ya se menciona en la donación de una propiedad situada allí entre 1121 y 1125. Nótese que en la lengua gallego-portuguesa los vikingos o normandos se llamaban lordemanos. En el caso de los ataques que tuvieron lugar en zonas controladas por los musulmanes, el nombre Majus o Majus, utilizado por los islamistas para designar a los vikingos, nos dejó topónimos como Magos en Vieira do Miño, Paúl de Magos y Salvaterra de Magos en el distrito de Santarém. La existencia de campamentos vikingos es casi una fatalidad debido a la duración de algunas de las incursiones en territorio ibérico. La que tuvo lugar entre 1015 y 1016, que según la documentación duró 9 meses, obligó a los vikingos a disponer de algún tipo de base para organizar sus ataques, almacenar provisiones y el producto de sus saqueos. Las capturas de personas y sus respectivos rescates también sugieren al menos una presencia temporal en el territorio, lo que permitiría llevar a cabo todo este proceso.
A diferencia de otras regiones europeas, hasta ahora no se han identificado monedas, armas u objetos claramente escandinavos en las excavaciones realizadas en Portugal. Es posible que al ser invasores en tránsito, los vikingos no dejaran tras de sí yacimientos, al contrario se llevaron consigo tesoros locales. Sin embargo, hay hallazgos relevantes en la península. Por ejemplo, en León se descubrió una pequeña caja cilíndrica de estilo mamen, arte vikingo del siglo X. Algunos sugieren que pudo ser un regalo diplomático vikingo entregado a un conde leonés o el fruto de un saqueo traído como trofeo. Este objeto se encuentra hoy en el Museo de San Isidoro de León y prueba el contacto indirecto con la cultura material nórdica. En Portugal, descubrimientos similares, si es que existen, aún no han sido bien documentados. La pervivencia de elementos o influencias culturales vikingas en el oeste de la península ibérica, especialmente en los actuales territorios de Galicia y Portugal, es un tema que requiere más investigación. En el municipio de Melgaço, a orillas del río Miño, existe la figura legendaria del Arganau, un ser mítico esquivo que vive en los campos y en el bosque observando a los humanos y gastándoles bromas. Algunas interpretaciones más recientes asocian esta figura a posibles influencias nórdicas. La tradición local asocia la figura de un cuadrúpedo fantástico, esculpida en el tímpano del portal lateral de la iglesia matriz de Melgaço, con la figura del Arganau. Otros, sin embargo, la asocian a la representación de un lobo. Lo cierto es que no existe consenso académico sobre el origen del Arganau, pero la reciente asociación con mitologías del norte de Europa pone de relieve cómo las tradiciones locales pueden incorporar y reinterpretar diversas influencias culturales a lo largo del tiempo. Otro ejemplo que se ha señalado como posible indicador de la influencia de estos pueblos nórdicos son las llamadas siglas poveiras. Se trata de un sistema de símbolos gráficos desarrollado a lo largo de los siglos por la comunidad de pescadores de Póvoa de Varzim. Estos símbolos, a menudo utilizados por personas analfabetas, se tallaban en madera y piedra para identificar a las familias de pescadores y marcar sus pertenencias, desde barcos a utensilios e incluso casas. Su forma recuerda a los bomerken escandinavos, marcas familiares utilizadas por campesinos y pescadores nórdicos, y la firma con símbolos tiene paralelos en la cultura vikinga. Algunos investigadores del siglo XX propusieron que las siglas poveiras fueron un legado directo de colonos nórdicos que vivieron en la región de la actual Póvoa de Varzim en algún momento entre los siglos IX y XI. Estos símbolos pueden verse hoy en las aceras y placas toponímicas de esa localidad costera del distrito de Oporto, lo que representa para el municipio una forma de recordar y mantener viva esta tradición tan local. En la primera mitad del siglo XX, algunos investigadores también sugirieron que la lancha poveira, embarcación típica de Póvoa de Varzim, que se utilizó para la pesca durante siglos hasta el auge de los arrastreros, se basaba en los dracars vikingos. Sus cascos eran anchos y sus timones profundos. Tenían una gran vela de verga que servía de medio de propulsión y estaban decorados con las siglas poveiras, que aseguraban la individualidad e identificación de cada embarcación. En la década de 1950 prácticamente habían desaparecido de la circulación. La asociación de esta embarcación con un origen vikingo es muy problemática, dado que la propia técnica de construcción es diferente a la empleada en las embarcaciones nórdicas y se acerca más a las metodologías encontradas en las antiguas culturas mediterráneas. La hipótesis de un origen vikingo de las siglas poveiras sigue siendo muy controvertida, ya que algunos investigadores sugieren que evolucionaron de forma autóctona entre la comunidad poveira, siendo una especie de protoescritura creada por pescadores analfabetos sin conexión con el nórdico. No existen pruebas físicas ni documentales de ninguna colonización o presencia vikinga en esta zona, ni en ningún otro lugar del actual territorio de Portugal, por lo que esta posibilidad queda solo en el terreno de la especulación.
Del mismo modo, algunas tradiciones locales sugieren que Nazaré, localidad costera del distrito de Leiria, en Portugal, fue antaño lugar de paso de colonos vikingos. Esta idea se basa en leyendas y en el supuesto parecido físico de los antiguos pescadores locales con los nórdicos, dada su tez clara y sus ojos azules. Sin embargo, esta sugerencia carece de base objetiva y estas características físicas pueden ser el resultado del mestizaje con pueblos del norte de Europa en siglos más recientes, como los flamencos en los siglos XVI y XVII. Los estudios genéticos realizados sobre la población portuguesa no han detectado hasta ahora ningún componente escandinavo significativo. Los linajes dominantes son el paleoeuropeo, el mediterráneo y el centroeuropeo, con aportaciones menores de África y los judíos sefardíes. En el ámbito del folclore y las creencias ancestrales podemos detectar algunas influencias que dejó el paso de los vikingos por el oeste de la península ibérica. En Galicia, por ejemplo, existen leyendas de santos que ahuyentan a los normandos conjurando tormentas. La leyenda del obispo Gonzalo de Mondoñedo le atribuye un milagro en el que, como consecuencia de sus oraciones, una flota vikinga naufragó en el Cantábrico. En Portugal, la presencia de los vikingos en las leyendas es casi inexistente, entre otras cosas porque varias incursiones tuvieron lugar en territorio que en aquella época dominaban los musulmanes, por lo que la cultura popular no las conservó y prevalecieron las historias vinculadas a los moros. En conclusión, los vikingos no dejaron en Portugal una huella cultural profunda que pueda asociarse a ellos de forma definitiva e indudable. El principal legado resultó ser, paradójicamente, el fortalecimiento de la identidad y la cooperación entre los cristianos ibéricos en la defensa común contra el enemigo del norte y, más tarde, la cooptación de los pueblos nórdicos conversos en la lucha contra los musulmanes. Muchas gracias por acompañarnos a descubrir Portugal. Si le ha gustado el vídeo, haga clic en me gusta y suscríbase al canal para estar al día de nuestras novedades.